Hola, hola, buenos días, buenas tardes. Hoy estamos a 19 de octubre del año 2025. Este es el programa 42 de la semana 42 de este año, pregonando ideas por la cultura del pueblo, educar para transformar. Y como lo prometimos, en todo el mes de octubre vamos a hablar de universidades en plural. Esa institución tan importante para la vida en sociedad, bueno, en la modernidad y en estos tiempos de este siglo XXI, hombre, la necesidad imperiosa que tienen todos los pueblos de preservarla y por supuesto de afianzarla para esa tarea sublime que es la de la construcción de las formas de pensamiento, las formas ideológicas y de identidad nacional de cada una de nuestras realidades políticas, culturales, sociales que siguen estando siguen gravitando en torno al Estado Nacional moderno, por lo menos hasta hoy que estamos grabando este programa. No sabemos después qué pasará, pero hasta ahora es así. Y bueno, hoy tengo dos invitados de lujo, dos amigos, compañeros, uno de la región centroamericana y uno muy por allá por el sur, pero amigo Miguel, que ya has estado en varios programas acá, no sé si José Osman será, creo que la primera vez, pero ya entraste, José, en esta vorágine de aprovechar estos espacios comunicacionales alternativos para que ese ejercicio intelectual que generamos, que construimos dentro de la academia, lleguen a aquellos que están extramuros y que nunca tendrán la posibilidad de acceder a las universidades nuestras y en el mundo entero en función de los modelos económicos y políticos que creo que de alguna manera aupan y afianzan esa degradación cultural y social material de una inmensa mayoría de las poblaciones de nuestros pueblos y que los intelectuales del mundo, como lo dice un intelectual más, Noam Chomsky, no tenemos otra tarea más que desde esa natural condición de intelectuales proponer cambios a la realidad que está en desequilibrio, esta realidad que no permite mismas oportunidades para todos y para todas, para todos. Entonces, bueno, en esa medida, en el marco de los 90 años de fundación de la Universidad de Panamá, primera casa de estudios superiores de nuestro país, que como ustedes saben, es de las realidades más nuevas de ciudadanía y de construcción de Estado Nacional de nuestra América Latina. eh, por las circunstancias propias de nuestro istmo de Panamá en el siglo XIX. Y bueno, y que en el siglo XX, cuando nace la República en 1903, pues también nace accidentada por la incorporación de un enclave colonial a esa construcción de ese Estado nacional moderno. Y a pesar de ello, a pesar de esa circunstancia objetiva concreta, la nación panameña se erige frente a la necesidad de construir todas sus instituciones, desde la Constitución hasta todo y cada uno de los elementos que forman parte de un Estado nacional y sin duda alguna la universidad como institución social y cultural era fundamental para este devenir histórico. Y bueno, en 1935 confluyen todas las fuerzas nacionales para esa tarea que en el caso del Uruguay, en el caso también de países hermanos centroamericanos, nos llevan, vaya, en algunos casos un siglo, siglo y medio de antelación, pero que el ejercicio es el mismo, es el de la construcción de esta institución para el fortalecimiento del quehacer nacional, ¿no? Entonces, en ese marco, octubre es un mes para conversar de la universidad y algunos dicen universidades y algunas también, porque, bueno, esa pluralidad de ideas marca sin duda la esencia misma de ella. Entonces, hoy voy a hablar con Miguel, que es un amigo hermano de este programa,
de hace un par de años, Miguel, cada vez que tengo alguna cosa interesante que hablar, aquí siempre hablamos cosas interesantes, toda la semana, pero la universidad no, es nuestro tema de octubre y tengo también a José Osman López de Honduras, que ahora ya estás en mi círculo cero, Osman, y eso es bueno para mí. Yo no sé si para ti, pero por lo menos para mí. Entonces, mira, empezamos contigo, Miguel, porque tú eres un amigo de la casa. Tú estás en la Universidad de la República, que tiene toda una historia para esto que hoy es la sociedad uruguaya y que sirve sin duda alguna como referente para el resto de la región latinoamericana, centroamericana, en el caso de José Osman y mi persona. La universidad para ti hoy, Miguel, ¿dónde la sitúas? Bienvenido. Bueno, gracias, saludos a todos, la verdad con gusto volver a encontrar en estos nuevos espacios virtuales que tenemos. Me parece que tú lo colocaste muy bien porque el tema creo que tenemos que poner a la universidad en la relación con el Estado, con el poder y con la sociedad. En relación con el poder, porque todos sabemos que, o bueno, ya está bien documentado, las universidades existen hace más de 8 siglos. Y en esos 8 siglos de existencia, generalmente las universidades han estado vinculadas al poder. Ante la modernidad y hoy todavía, a muchos regímenes que uno podría decir imperiales, de la realista, en un sentido muy amplio, monárquico, etcétera. Como- Con el nacimiento de los estados modernos, ahí aparece un segundo papel, o mejor dicho, ese papel de disputa, de construcción o de copa, de participación en la estructura del poder, empieza a tener un sentido republicano. Y acá te lo vinculo también con el título de mi universidad, Universidad de República, pero aparecen las creaciones de las universidades públicas, fundamentalmente, en la disputa y en la separación entre Estado e Iglesia. Básicamente el poder que siempre tuvieron las universidades fue el poder, para utilizar a Weber, el poder sobre las mentes, sobre las almas, ese poder simbólico, diría Bourdieu. En las realezas o en los sistemas pre y post, porque tenemos que recordar que una parte importante de este mundo todavía no tiene regímenes, nada que se parezca a regímenes republicanos y democráticos. La simbiosis entre las universidades, la religión y el Estado era muy fuerte. Con la modernidad tenemos una separación, justamente en esa disputa aparecen las universidades y particularmente esa idea de universidad pública separada de la iglesia, igual que el sistema educativo moderno. Y ese es el primer hito, que viene generalmente vinculado a la formación de los estados-nación. No siempre, hay que tener un poco de cuidado porque no siempre sucede igual. Por eso es que también está vinculado, como tú también lo adelantaste, al tema nacional, al tema de la identidad nacional, porque aparece vinculado a la construcción de un poder político territorial que se identifica o se asocia a una identidad nacional. También sabemos que no siempre es exactamente así, pero en la construcción histórica fundamentalmente de los siglos XVIII y XIX fue así, y comienzos del siglo XX. Digo, en esos contextos aparecen las universidades públicas en la disputa entre el mundo de lo público separado del mundo de la religión y por tanto para conseguir legitimar el poder político aparece esa función de las universidades. Eso con respecto al pasado, pero estamos en el siglo XXI. Podríamos seguir hablando mucho. Y en el siglo XXI, y creo que es buena también tu introducción, tenemos un estado de situación de la educación superior o terciaria, como se dice a nivel más internacional,
que nos marca un sistema bastante más complejo. A veces sistema o a veces federación de centros. ¿Por qué? Porque antes todos los estados tenían una, dos universidades, algunas que devenían de la vinculación con la iglesia, por ejemplo, las pontificias católicas, y otras que tenían que ver con esa división, las universidades de las repúblicas del siglo XVIII y XIX. Ahora, eh, en el siglo XXI tenemos un estado de situación distinto, ¿no? Porque en realidad ya no hablamos de decenas o centenas de universidades que corresponderían más o menos a la cifra exacta no la sé, pero está entre 200 y 300 países a nivel del mundo, por eso hablo de decenas, centenas, pero la situación es que no tenemos centenas de universidades. Uno diría 300 países, 250, no sé exactamente. El Banco Mundial lleva un seguimiento sobre 120, el Naciones Unidas que no están dentro del sistema de Naciones Unidas. Pero el asunto es que, lejos de centenas, que es lo que uno podría esperar, en el siglo XXI, a la fecha de hoy, tenemos miles de instituciones, que a diferencia en el pasado, donde eran solamente universidades, tenemos centro de investigación, tenemos college, tenemos universidades y instituciones de formación de enseñanza exclusivamente. Tenemos una variedad muy grande dentro de esos miles de instituciones que tenemos hoy. ¿Y por qué tenemos miles de instituciones? Y porque hay un cambio muy importante en los últimos 50 años en particular, es que hasta hace 50 años, hasta la década del 70 del siglo XX, las universidades no solamente eran pocas, sino que además quienes llegaban a la universidad y Claro, quienes participaban del mundo universitario eran universidades de élite, no eran más del 1 al 3% de la población. Pero a partir de 1970 en particular, esa realidad cambia. Empezamos a tener una generalización relativa. Muchos hablan de masificación para no utilizar el término universalización, porque ciertamente no es tan universalizado el acceso a la educación superior apenas en pocos países, ¿no? Los países que tienen más tienen la mitad de los jóvenes en el mundo de la educación superior, y los que tienen menos tienen el 10%, para poner los números como buen sociólogo. Pero de cualquier forma, hoy no es la universidad de élite que conocíamos hasta la década del 70 o de las élites con algunas clases medias. Es una universidad que tiene muchos grupos de la sociedad. El primer gran cambio fue el cambio de género, porque no solamente se abrió el acceso, sino que además se feminizaron las universidades, el acceso. Eso es un cambio para allá, así es, este siglo XXI sociológico, es de las mujeres. ¿ya? Pero que empieza a final del siglo XX, hay que Ujú. decirlo así, empieza en las últimas 3 décadas, y es un giro radical de las universidades. Las universidades entonces dejan de ser de élite, empiezan a ingresar las mujeres, empiezan a ingresar masivamente, tenemos universidades de trabajadores, no porque se digan que son de trabajadores, sino porque efectivamente mi universidad, por ejemplo, la mayoría de los estudiantes estudian y trabajan. Y Estudian y trabajan, uno así va es. y si uno va por muchas universidades, eso pasa así. Entonces tenemos una universidad de mujeres, una universidad de trabajadores, una universidad en la cual también se incorporó todo el debate de las últimas décadas de la inclusión y la inclusión de diversos grupos históricamente discriminados. Entonces en América Latina Marginados, tenemos, discriminados, sí. tenemos políticas de ingreso de afrodescendientes, de indígenas descendientes,
de discapacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, hoy el escenario de las universidades es también, o continúa siendo un locus, un lugar de poder, pero es un ámbito crecientemente ocupado por la sociedad y no simplemente por las élites y la política como era hasta Claro, y el ya siglo nos hemos XX. convertido en un ente amenazante justamente para el poder. Pero mira, antes de continuar contigo, Miguel, me gustaría, José Osman, para poner en contexto también la realidad de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que es una referente para la región centroamericana. Claro, hay, por ejemplo, la USAC en Guatemala, que hablaba en estos días en el programa con Ana Silvia, mucho más antigua, siglo XVII por allá, pero son del siglo XIX, ¿no? Bienvenido, José Osman. Y buenas tardes. Es un gusto compartir con ustedes en esta oportunidad. Placer conocer a Miguel Serna y gracias a ti también por esta invitación. Bueno, ya Miguel dio una eh, breve panorama, ¿no? De las universidades en América Latina, su historia y el contexto presente en el que nos encontramos. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pues sí, efectivamente es del siglo XIX, de 1847 es su fundación, y en el siglo XX, en 1957, obtuvo su autonomía. Y esta autonomía, pues, está vinculada a los procesos y a las luchas sociales que emprendió desde prácticamente ya desde los años 20 de inicio del siglo XX, comienzan las primeras luchas obreras en Honduras que se gestan en torno a las compañías bananeras, a las mineras y al proceso gradual de desarrollo del capitalismo en nuestra sociedad. Pero no será hasta 1954 cuando estalla una gigantesca huelga de trabajadores en la costa norte de Honduras, precisamente en los enclaves bananeros, articulados a la United Fruit Company, que en ese momento tenía prácticamente dos empresas locales, la Standard Fruit Company en la zona atlántica de Honduras y la Chiquita Brands en la zona de San Pedro Sula, La Lima, y es esta empresa donde se nuclea el principal movimiento obrero del país. Esta huelga pues resistió como más de 2 meses, fue fuertemente también hostigada y reprimida, pero finalmente los obreros ganaron la lucha y es ese momento en el que se conquista el derecho a la huelga en Honduras, el derecho, digamos, a la jornada de 8 horas y progresivamente, digamos, como resultado de esta huelga, más allá de las mejoras económicas, salariales de los trabajadores, se logra, digamos, en ese momento el Código del Trabajo y se instaura también el Ministerio del Trabajo en Honduras, el Instituto de la Seguridad Social hondureña y progresivamente vamos a ver conquistas que se van generando a partir de estos procesos históricos. De ahí se desarrollan, digamos, los movimientos campesinos. Muchos de los trabajadores de esta huelga serán prácticamente perseguidos y expulsados. Algunos tendrán que retornar a sus comunidades de orígenes y se articulan a las luchas campesinas articuladas también con la presencia de sectores de la iglesia que en ese momento, ya para los años 60, operaban en las comunidades campesinas y se forma un fuerte movimiento. Pero en todo este proceso hay una articulación de sectores que se van moviendo. Y entonces sectores vinculados a la universidad, especialmente profesores, estudiantes de la Universidad Autónoma, establecen contacto con los movimientos sociales del país y es este auge que inicia con la lucha de los trabajadores que va a terminar posteriormente en el 57 con la conquista de la autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Hago énfasis en esto porque ese es un momento clave para poder llevar a nivel de la Constitución de la República el carácter autónomo de nuestra universidad, el carácter público de la universidad
el carácter también laico de la educación y también, digamos, elevar a rango constitucional el 6% del presupuesto otorgado a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Obviamente esto tendrá que ver también con las luchas de Córdoba en los procesos, digamos, de el fortalecimiento y el desarrollo de nuestras universidades en América Latina. En ese sentido, pues nuestra universidad tiene una historia que está anclada a las luchas de nuestra sociedad, de las luchas obreras, campesinas. Por lo tanto, es una universidad con vocación pública, con vocación, digamos, de patria, de sentido de país y con una responsabilidad en la transformación democrática de nuestras sociedades. En el presente sabemos que nuestras universidades en América Latina, en particular, en general, podríamos decir, son objeto de una embestida, ¿no? Y esta embestida efectivamente está conectada con la implementación del modelo neoliberal en nuestra región y esta embestida pues atenta, digamos, primero con el carácter público de nuestra universidad, atenta con los principios de autonomía, atenta contra la libertad de cátedra, la libertad de expresión y efectivamente estamos observando pues procesos regresivos en diferentes países, en unos más que otros. Eso es un poco Mira, lo que puedo decir. justamente por allí iba a ir en este segundo momento del programa, porque ustedes ya han dado, han puesto en contexto, Miguel, gracias Miguel, y también a ti, José Osman, de la historia, el para qué de la universidad y sin duda alguna, como bien ustedes lo han apuntalado, la universidad es la institución para la construcción de la conciencia crítica de la nación. Lo dicen algunas constituciones, yo no sé si todas, pero por lo menos la de Panamá así lo dice taxativamente, eh, pero que esa construcción del pensamiento crítico de la nación es para transformar a la sociedad. O sea, es formar hombres y mujeres probos en distintas disciplinas profesionales que van a ejercer esas disciplinas, pero para la transformación de la sociedad. Creo que eso lo tuvimos claro mucho tiempo. Ustedes han puesto en momentos, periodos importantes de la universidad como institución, pero la siguiente pregunta que le hago a ambos es, ¿será que la universidad está jugando su rol como lo jugó en aquel momento, como bien lo adviertes tú, José, y también lo dice Miguel, este siglo XXI, que por allí se denomina el siglo del conocimiento? Y que, como bien lo dijo Miguel, ahora ya no se trata de las universidades públicas, sino de la proliferación, yo diría que exacerbada, de ofertas universitarias de todo tipo, de todo color, por no decir sabores también, que vaya a saber si atienden este principio sine qua non de lo que debe ser la educación superior. Y en ese sentido va la pregunta, Miguel. eh, ¿Existe en todos los países una especie de organismo suprauniversitario que atiende los temas inherentes de la educación superior aquí, en un consejo de universidades, palabras más, palabras menos, lo similar en todas partes, que ven, vaya, en rigor, digamos, el funcionamiento legal de las universidades privadas y en el caso de las universidades públicas que tienen autonomía, de alguna manera velan por el tema del respeto a las libertades de pensamiento, las libertades de cátedra y tal en nuestras universidades. Pero esos organismos, que por ahí va la pregunta, creo que no atinan todavía a identificar el que la universidad pública o privada tiene que cumplir forzosamente con la tarea para la cual es encomendada y que aquella que no lo cumpla realmente no puede existir, tiene que desaparecer. Entonces, creo que ha cambiado la dinámica frente a al rol que debe jugar las universidades en las sociedades, ¿o me equivoco, Miguel? No lo sé, pero lo que sí sé es que hay algo común siempre con las universidades públicas y hay algunas claves quizás para interpretarlo. Ah, la pregunta quizás más de lo que debería
yo me preguntaría, ¿por qué hasta el día de hoy a todos los gobiernos les incomodan tanto las universidades públicas latinoamericanas? Haría al revés la pregunta. Y en realidad creo que la explicación puede tener distintos aristas. Una es histórica. En el siglo XX se produce todo ese movimiento del reformismo y me pareció interesante, yo no sabía la universidad, voy a empezar a situar la Universidad de Honduras con la de la República, las fechas son más o menos iguales, ¿no? Se crea por 1849, en el siglo XIX, cuando se estaba construyendo el Estado-Nación, y en 1958 hay una ley, José dijo 1954, creo, de autonomía universitaria en, en Uruguay. Pero lo interesante, agreguemos un poco más de fecha. Yo creo que hay una primera línea de larga continuidad que es tratar de entender todo ese movimiento que hasta el día de hoy es reconocido como el movimiento de la reforma universitaria. ¿Está? Y que en 1918 tiene la famosa reforma de Córdoba, que en 1908 tiene el primer congreso de estudiantes en Uruguay, de estudiantes de las Américas, se llamaba en ese momento. O sea, había todo un movimiento que tenía y tuvo por lo menos dos costados diferentes. Uno primero que era fundamentalmente liberal. ¿Qué quiero decir como liberal? Que reivindicaba la autonomía, la libertad de la autonomía universitaria en relación a los gobiernos. ¿Por qué? Porque lamentablemente en América Latina hemos vivido mucho gobiernos autoritarios. Entonces, a diferencia de lo que pasó en otros lados, la universidad pública cumplió, y ese movimiento reformista y los movimientos estudiantiles en particular, un reservorio primero liberal de no intervención de la política sobre el mundo universitario. Y segundo, también un debate que se dio a distintos ritmos y que entró a distintos, sí, a distintos ritmos, yo diría, a distinta intensidad, que era la idea de la universidad popular, la relación entre el movimiento estudiantil y los otros movimientos, sobre todo el movimiento obrero y después otros movimientos también. Entonces, el movimiento reformista incorpora a la agenda universitaria, a la agenda política al mismo, ¿verdad? Esos dos temas, y las universidades reivindican, las universidades públicas en particular, la autonomía como una bandera primero de no intervención del gobierno y del poder político sobre la universidad, por eso digo costado liberal, y segundo, como una cuestión, hoy diríamos, emancipatoria, de reivindicación de lo popular, de relación con la sociedad de base, etcétera, etcétera, que tiene que ver con esa capacidad movilizadora eh, y de expresión o de articulación con demandas sociales emergentes, que primero fueron de los sectores populares, las clases medias, y en esta última etapa, bueno, con esta reivindicación de derechos de cuarta generación, como se los conoce. Entonces me parece que esa es una línea de explicación por el cual también hasta el día de hoy esa defensa de la autonomía y esa entrada de la universidad pública en la lucha política, en su sentido más amplio, la lucha de ideas y de identidad, es tan incómoda, para volver a la palabra que veo recurrentemente y que en los últimos tiempos volvió a aparecer, ¿no? Con gobiernos de extrema derecha diciendo el problema son las universidades públicas que no son útiles, no son eficientes, y la verdad que no es ese el papel que cumplieron ni que cumplen, principalmente. Si quieren ser eficientes, puede haber otras universidades. Entonces, me parece que esa es una línea interpretativa que podemos entender. Eh, y yo guardaría otra intervención para la siguiente. Claro que sí.
José Osman, mira, desde la perspectiva centroamericana no dista mucho, de esta que nos acaba de plantear Miguel, de el rol que nuestras universidades y sobre todo las universidades públicas vienen incorporando la vida social, política de nuestra región centroamericana. Y en el caso de la UNAM, ¿cómo ves tú cómo lo miras? No, todavía está el micrófono. Experiencias comunes en América Latina y en la región, ¿no? Efectivamente, esta relación entre universidad pública y los movimientos, digamos, populares, movimientos de obreros, campesinos, esta idea de que la universidad está acompañando, digamos, las causas de quienes luchan por transformar la sociedad, pues es una idea que también está presente. Al menos en el caso de la Universidad Nacional Autónoma, uno de las, digamos, de las principales responsabilidades que tiene la Universidad Nacional Autónoma es pues contribuir, digamos, a la formación de profesionales para el desarrollo del país, pero también sobre todo a la transformación nacional. Y entiéndase la transformación nacional en la transformación de las condiciones de vida de nuestra sociedad, la transformación hacia una sociedad más democrática, una sociedad, digamos, más incluyente, una sociedad más de iguales, sociedad con mayores libertades, en fin, social. En ese sentido, también quienes pasamos por la Universidad Autónoma, en cierta manera, pues hacemos propio estos principios, ¿no? Y esta responsabilidad como vocación, en algunos tiempos quizá con mayor fuerza que en otros momentos. Entonces hemos tenido momentos de nuestra universidad en la que el precio a pagar ha sido muy alto por parte de profesores o por parte de estudiantes, ¿no? Aquí vivimos la década de los años 80 con fuerte represión, con estudiantes que fueron desaparecidos también en ese contexto. Otros contextos, por ejemplo, de Centroamérica, como El Salvador, Nicaragua, tuvimos las intervenciones en El Salvador directas de la universidad, con atentados directos. Entonces, guerras civiles en las que de una u otra manera muchos estudiantes pues participaron de estos procesos, ¿no? Pero por estos principios también relacionados al cambio social en nuestra sociedad. Bien o mal, son hitos históricos, momentos en los que juzgarlos desde la óptica del presente, pues hay un sesgo enorme, ¿no? Entonces, la historia de cada país está articulada a su propia realidad y se asumen responsabilidades en los momentos que corresponden. No podemos juzgarlos desde ahora, ¿no? Pero hay un legado histórico. Y en nuestro caso es un legado el hecho de que nuestra universidad, eh, poner un pie en la Universidad Autónoma ha cambiado la vida de miles de personas que hemos pasado por esa universidad. Entonces, en cierta manera, tenemos una responsabilidad porque nuestra universidad es pública, se paga con los impuestos del esfuerzo que realiza toda nuestra sociedad. Hay quienes dicen que, bueno, estamos como en mucho romanticismo con esto de solidaridad con nuestras causas. Cuando yo estuve estudiando en Europa, algunos compañeros me decían, pero bueno, ¿y tú por qué tienes esta visión de que tienes que devolver a tu sociedad lo que te ha dado? Bueno, pero eso es un principio también de solidaridad y es un principio, pues, que en cierta manera se adquiere en la universidad, en las aulas universitarias. En el presente, en cierta forma, eso está cambiando y está cambiando por esta nueva presencia o para mí una forma de desarticulación de lo público que tiene que ver con el modelo neoliberal. Y el haber articulado, digamos, haber colado, podríamos decir, el modelo neoliberal en la formación pública, en esta nueva forma de ejercicio de la docencia, de enseñanza, en el nuevo pensamiento tecnocrático que inunda nuestras universidades, pues vacía también a nuestras universidades de ese pensamiento relacionado con el compromiso, con la solidaridad y con las demandas propias de nuestra sociedad. El concepto de que debemos responder exclusivamente con una educación al servicio del mercado
cambia la relación en el sentido de que debemos responder a las necesidades de una sociedad, anclando, digamos, nuestra responsabilidad como profesores, como científicos, vinculado a las demandas y a las necesidades concretas de cada país. No significa que renunciemos al desarrollo del pensamiento científico como patrimonio universal que hay que enseñarlo, pero cada país tiene también, digamos, condiciones concretas en las que se insertan nuestras universidades, en nuestros, para poder también saldar en realidad la deuda que tenemos con nuestras sociedades. Ese es un principio, ¿no? Que en este momento es uno de los principios que está siendo desplegado. Quienes actualmente ascienden, digamos, a cargos de dirección, a cargos de conducción de nuestras universidades, muchas veces vienen impuestos por los poderes dominantes, vinculados también a estos poderes transnacionales que debilitan la universidad pública. Miren, en estos últimos minutos del programa, pues me interesa que atendamos nuestra disciplina porque es una tarea que también forma parte de nuestro quehacer. El oficio del sociólogo y de la socióloga, frente, en primer término, hablando de universidades, a la formación que tenemos, que nos hemos venido planteando en nuestras realidades para esos profesionales que egresan de la carrera de sociología. Y como bien apuntaba tanto Miguel como tú, José, sin duda la universidad pública incomoda, es una institución que incomoda al poder fáctico, concreto. Como la sociología también es una ciencia que incomoda, como lo dice Pierre Bourdieu. Y en ese sentido, esta última parte quiero platicarla, primero porque Miguel tiene un buen rato de estar indagando y realmente haciendo una propuesta científica interesante de ese quehacer sociológico desde la matriz, desde su origen, que es cómo nos formamos los profesionales en en esta profesión para ejercerla, para este oficio que a veces es incomprendido, eh, a veces no conocido, ¿eh? En realidad para muchos sectores de nuestras sociedades, pero que más allá de esa incomprensión es una profesión que es necesaria, que es pertinente y que es urgente, su existencia, su coexistencia, pero también, y que lo voy a hablar contigo, José, porque acabas de venir a Panamá, tú acabas de llegar ayer a tu tierra, estuviste por Panamá unos días, viendo uno de los temas importantes con relación a nuestra disciplina y nuestra profesión, que es la revisión integral de los programas académicos en nuestras escuelas. Y voy contigo, Miguel, porque no sé por dónde anda esa experiencia en Uruguay, en la Universidad de la República, y sería bueno este intercambio. Te vamos a invitar, Miguel, porque hay un escenario actualmente en Panamá en donde se está haciendo la revisión al programa integral de la disciplina, es decir, de la formación de los profesionales y las profesionales en la sociología, y tú tienes mucho que aportar por allí. Te vamos a estar invitando, le voy a decir a los compañeros responsables que son el doctor Manuel Calderón Pimentel y el doctor Alexis Rodríguez, que están encargados fundamentalmente de esa tarea en el Departamento de Sociología. Ya José Osman López forma parte de ese equipo de colegas de la región centroamericana que nos van a aportar ideas a esta reforma que le estamos haciendo al programa, pero que yo veo interesante que también tengamos esa otra perspectiva más allá de nuestra región centroamericana. Así que ya te propuse para Manuel y para Alexis Rodríguez a que es más allá de tertulia, ¿eh? Ojo, es un trabajo científico, pero que tertulia habrá también. Tertulia habrá. Miguel, ¿cómo anda esa dinámica por allá por la Universidad de la República? A ver, me gustaría antes cerrar con qué es la sociología de la educación y la educación superior ha dado para tratar de relacionar tu preocupación, qué aportes
hemos hecho desde la sociología, hemos registrado de la sociología para pensarlo, el tema de la transformación de la educación superior en la universidad. Y me había quedado en el tintero, si me permite, el tema de la relación entre acceso, participación del Estado, mercado y equidad en la educación superior y el papel particular de las universidades públicas en ese triángulo. ¿Por qué? Porque parte de los debates que escuchamos todo el tiempo tienen que ver con el acceso. ¿Tá? Y hay debates que son paradójicos. En estos momentos es muy interesante cómo que a esta altura creo que también es bueno por los tiempos poner un poco de pimienta. Parece una situación paradójica que los sectores más conservadores y de derecha radical están casi siempre proponiendo sobre la educación superior y sobre las universidades en particular, pública, unas posturas que uno a priori podrían decir socialistas. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay una crítica de que las universidades no debieran de ser de acceso público y gratuito. Me voy a detener sobre eso porque fue otra de las banderas importantes de la universidad reformista, universitaria pública, de esa tradición, y que lo podemos ver hasta el día de hoy, cuando el estallido social en Chile, por ejemplo, ¿qué es lo que reivindicaban? El tema de la gratuidad. ¿Por qué? Porque tenemos en Chile y en Brasil dos ejemplos donde el 80% de los jóvenes que ingresan a la educación superior en todas sus variedades ingresan a través del mercado, o sea, a través del sector privado. ¿Por qué digo socialista en los sectores conservadores? Porque reivindican de que en realidad las universidades no serían, como nosotros estamos diciendo, un lugar de equidad o de acceso, etcétera, sino serían lo contrario, serían una situación exclusivamente para los sectores más privilegiados. Y que por tanto, si es para los sectores privilegiados, en vez de que el Estado gaste en la educación pública, debieran de los privados, los individuos, financiarse sus estudios. Y ese argumento uno lo encuentra recurrentemente. Y sobre todo criticando fundamentalmente a las universidades públicas y a las universidades públicas reformistas de acceso masivo, como la UNAM, como la UBA, como la Universidad de la República, como la Universidad de República Dominicana, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? ¿Por qué digo paradójico? Porque en realidad durante 8 siglos, como dije al inicio, las universidades fueron elitistas y para los sectores altos eso no era aparentemente un gran problema, porque los estados lo financiaron a esas universidades. Sin embargo, en el momento donde estas universidades empiezan a democratizarse, los sectores conservadores se levantan sus voces en forma realmente, particularmente eh, destacada, por decirlo de alguna forma. Y fue parte del discurso, además, este discurso de que no, el Estado no debía invertir en eso porque era ineficiente y además favorecía exclusivamente a los sectores ricos, que pausó también las políticas de privatización que vimos fundamentalmente en la década de los 90 del siglo pasado, hay que todavía hoy están. Y el debate está caldeado todavía. ¿Por qué? Porque permanentemente los gobiernos dicen, no, a las universidades públicas no le podemos dar recursos porque en realidad estos recursos, hay otros lugares más prioritarios que las universidades. Ahora, paradójicamente, toda la experiencia, todos los estudios empíricos muestran de que los sistemas educativos que conocemos hoy en el siglo XXI, que fueron pergeñados en el siglo XIX, la idea de que tenían que haber sistemas de educación pública que aseguraran alfabetización primero y conocimientos y derechos a la educación para todos. En realidad lo que sí se sabe es que el impulso, la expansión del sector público
ha ido de la mano con una mayor equidad, contrariamente a lo que dicen estos sectores conservadores. Y es ahí un lugar muy importante desde el punto de vista sociológico y desde el punto de vista del debate público, donde las universidades públicas también están inmersas, ¿no? Debates donde permanentemente hay una presión para que no crezcan y al mismo tiempo demandas sociales. De nuevo pongo el ejemplo del estallido. Uno de los problemas que planteaban en Chile, donde independientemente de que hay universidades públicas o privadas, todas son de mercado porque todas pagan, ¿qué es lo que reivindicaban los jóvenes y los jóvenes estudiantiles? Que fueran de acceso abierto, no de acceso vía mercado. Por eso me parece que esta relación entre acceso y equidad en las universidades públicas es un tema central. Es un tema central para la universidad y un tema central para para el Estado y para la sociedad, por sus consecuencias. Porque los sistemas que son exclusivamente basados en el mercado, las consecuencias sociales generalmente es estratificación. No es la mano del mercado, sino la mano no, del Estado, que puede compensar en forma relativa, ya lo sabemos, somos sociólogos, las desigualdades sociales. Entonces, quería simplemente agregar eso y agregarlo eso para engancharlo con tu última pregunta, como un aporte o una reflexión de lo cual hay mucha investigación de sociología de la educación que sostiene lo que estoy diciendo, ¿no? José Osman, ¿cómo ver? Sí, es una necesidad, pero que esa necesidad, como bien lo acaba de apuntar Miguel, no se atienda solamente desde ese ángulo del mercado, que es el que ha estado prevaleciendo, sobre todo de los años 90 para acá, pues, en esas reformas que parecen son pertinentes en nuestras carreras de formación de los profesionales, las profesionales de la sociología, pero vaya, viéndolo desde una mirada así, como muy elocuente, como acaba de plantearnos Miguel. ¿No? Creo que se cortó un poco tu llamada. Ajá, pero bueno, vuelvo y te decía Sí, ¿no? que, ¿me escuchas ahora? Sí, sí, sí. Sí, ya. Decía que, como Miguel lo ha planteado, vaya, a la hora de hacer la revisión de nuestros programas y que qué bueno que le diste la vuelta, Miguel, a la pregunta, porque de lo que se trata es de que esa nueva propuesta académica hay que fundamentarla sobre el momento histórico en el que estamos, sí, pero entendiendo el significado que tiene la sociología para la sociedad y no cómo los avatares de la sociedad pueden venir a irrumpir en la formación de los profesionales de la sociología, que de alguna manera ha estado pasando, ¿no? En estos tiempos, en estos últimos tiempos. Y bueno, como tú dijiste al inicio, yo recién participé en el 32º Congreso Científico Nacional de Panamá a invitación de la Facultad de Administración Pública, ¿no? Entonces, en ese contexto, pues presenté una conferencia sobre movimientos sociales y gestión pública y también tuvimos la ocasión de conversar con los profesores de la Escuela de Sociología en el marco un poco de las reformas curriculares y el tema de la acreditación de carreras en el presente, ¿no? Por nuestra parte, compartimos en esta reunión de profesores la experiencia que hemos tenido en Honduras en la carrera de sociología, que pues recientemente implementamos el proceso de transición de un plan de estudios a un nuevo plan de estudios de sociología. Pero este proceso ha llevado varios años. En este proceso, pues que iniciamos allá por el 2015, fue un proceso de larga discusiones entre profesores para llegar a acuerdos, ¿no? Sobre
cambios pertinentes que debían introducirse en el nuevo plan de estudio respecto al anterior. Nuestra carrera, pues podríamos decir que es una carrera reciente, surgió a finales, bueno, a inicios de los años 90 y traía más o menos una herencia vinculada un poco a los programas de sociología en la Universidad de Costa Rica y un poco también a las necesidades del momento del contexto nacional. Pero pasado ya más de 30 años era necesario su reforma y se hizo una reforma. En este contexto explicábamos a los colegas en Panamá que nosotros pasamos por una serie de etapas, ¿no? Previo al proceso de reforma y de consolidación de una nueva propuesta de plan de estudios. Entre esos procesos se llevó a cabo un diagnóstico inicial que tenía que ver el diagnóstico relacionado con la vigencia del plan, el diagnóstico sobre a qué estaba respondiendo el plan y el diagnóstico también sobre las demandas. Las demandas en este caso no solo del mercado laboral, sino estamos hablando de las demandas de la sociedad. Cómo nuestro plan iba a responder a las demandas que la sociedad nos planteaba, siempre y cuando nuestro plan también respondiera a las exigencias también de las tendencias en el debate y en el desarrollo contemporáneo de la sociología a escala internacional. Es decir, adecuar nuestros programas al contexto nacional no significa desvincularlos tampoco del desarrollo de la sociología en el plano universal. Y en ese sentido, pues nos dedicamos a una tarea fuerte, tanto de investigación sobre el tema de cuáles son sus demandas, pero también revisión, digamos, de los planes y programas de estudio de sociología en las distintas escuelas de sociología, tanto a nivel centroamericano, latinoamericano, norteamericano, europeo en general. Y vimos un poco cómo estaba ahí la discusión sobre la sociología e intentamos hacer esta articulación. Es decir, partiendo de que la sociología tiene un patrimonio universal del cual dependemos, indistintamente frente a las críticas del pensamiento eurocéntrico, entendemos que el pensamiento sociológico es un patrimonio universal, entendemos de qué categorías son centrales en el desarrollo de nuestra formación y articulamos también el pensamiento latinoamericano también como parte de nuestra formación sociológica en América Latina y darle también una parte importante al pensamiento centroamericano y consolidar dentro de este marco la particularidad también de la formación sociológica a nivel hondureña, ¿no? Con su propia huella. Y en ese sentido, pues, nos dimos la tarea de reformar el programa y consideramos que en la actualidad nuestro programa, pues estamos experimentando ya el primer año de transición al nuevo plan de estudios de la carrera de sociología. Consideramos que reúne, digamos, estos requerimientos que hemos planteado. Presentamos esta experiencia y un poco rápida a los colegas en Panamá. Y la idea que surge también alrededor de esto es que nuestras escuelas de sociología pues mantengamos criterios también homologados en términos de los ámbitos que de una u otra manera nos pueden unir, sin, digamos, que esto signifique excluir las particularidades de cada escuela respecto a su propia realidad, porque tiene su particularidad. Y en ese sentido, igual, nosotros tenemos relación con colegas de Centroamérica. Tenemos una buena relación con la Escuela de Costa Rica, de la UCR. También tenemos relaciones con colegas en México, en la Iberoamericana, en distintas universidades, también en Chile. Estamos iniciando también relaciones con profesores en Colombia y también profesores en Argentina. Nuestro propósito es pues entrar en estas redes, digamos, de colaboración y explorar formas de intercambio, formas de desarrollo también académico y que podamos pues darle un toque más latinoamericano también a nuestra formación como sociólogo. Y eso es pues nuestro reto. Creo que también un poco por ahí estaban las preocupaciones de parte de los colegas ahí en Panamá y de nuestra parte pues estamos anuentes a poder colaborar en lo que podamos. Tampoco es que tenemos
como la varita mágica para decir esto es lo que debe ser. Cada programa debe ajustarse a las condiciones de su propia realidad y en lo posible podemos estar pues colaborando. Claro que sí. Mira, la verdad es que yo me voy con una idea que plantearon los compañeros Miguel Serna y eh, Botinelli, Eduardo Botinelli, en ese libro que se llama El oficio del sociólogo en Uruguay en tiempos de cambio, que bueno, me lo regaló Miguel en uno de esos encuentros que tuvimos. Y que hay varios escritos aquí, Miguel, pero a mí me gustan varias ideas muy claras que ustedes presentan en su escrito, Eduardo y tú, bueno, y también Mariana Porta, en ese artículo que se llama La sociología y el oficio del sociólogo en Uruguay, prácticas y ámbitos, pero que de alguna manera traspolan a cualquier realidad donde se ejerce nuestra profesión. Hicieron un estudio muy interesante de dónde están los espacios que ubican en el mundo laboral los profesionales de la sociología, un estudio muy profundo, interesante, con datos de estadísticos, gráficos, etcétera. Pero allí plantean ustedes, a partir de esa realidad, de ese estudio, de la realidad del ejercicio de la profesión de la sociología, nuestro oficio, pues. Hay varias ideas aquí, pero me gusta esta con la que quiero cerrar y que tiene que ver justamente con entender en estos tiempos nuestra disciplina y cuál es el rol que ocupa nuestra disciplina en este mundo cambiante que siempre ha sido, pero que ahora los cambios son mucho más vertiginosos que en otros tiempos y que ello obliga a todas las disciplinas, no solo a la sociología, a todas las disciplinas, a ajustar de alguna manera el manejo de la temporalidad para el análisis en el caso nuestro, de los fenómenos sociales, que es nuestra tarea, ¿no? Y ustedes plantean varios teoremas aquí, pero a mí me gusta este. Dice que esas transformaciones, que en estas transformaciones que viven las sociedades, en el modo y los ámbitos de creación de conocimiento social, que es parte de nuestro oficio, ojo, aparecen nuevos roles y perfiles profesionales y académicos para los profesionales de la sociología. El experto, el sociólogo comprometido, el intelectual eh, comprometido y el intelectual en el ágora pública, que es todo, cuanto ese espacio donde nosotros podemos crear formas de entender la realidad, porque la sociología tiene esa particularidad de crear conocimiento en movimiento, en permanente transformación, justamente para adecuar esa explicación a esas transformaciones que tiene la sociedad ahora más vertiginosa. Y mira, ustedes nos plantearon en ese escrito, ustedes tres nos plantearon las posibilidades de entender el oficio del sociólogo más allá de ese pragmatismo con el que lo entendíamos hasta hace un tiempo del sociólogo intelectual académico. Y bueno, el que está inserto en eso tercer sector o organizaciones no gubernamentales, en el sector público, qué sé yo. No, estamos más allá de esas tareas. Estamos en la posibilidad de construir propuestas científicas para la transformación de cualquier realidad, en cualquier esfera de la vida en sociedad. Y creo que ese es el reto que tenemos hoy a la hora de modificar nuestros programas. Primero, entender el oficio del sociólogo y la socióloga. El panadero hace pan, ¿te acuerdas que lo decía yo por allá en el 2018? Bueno, ¿qué hace el sociólogo y la socióloga? Construimos pensamiento para la transformación de todos los problemas y fenómenos sociales. Entonces, nada, hacia allá debe ir entonces esa transformación en la currícula
de nuestra academia, en nuestras universidades, para que ese profesional tenga la claridad de que nuestro oficio atiende toda la multiplicidad de variables y de las realidades que se presentan en nuestro quehacer y en nuestras realidades sociales colectivas. Vaya, creo que estamos en los tiempos, este 2025, primer cuarto del siglo XXI, en que repensar la sociología implica el repensar para qué la sociología en la sociedad. Y bueno, por allá Eduardo y Miguel, y la verdad que esta compañera, que no sé por qué siempre me la como, yo digo de que Eduardo Botinelli y Miguel, pero en realidad el artículo son tres, son tres autores interesantes. Ella es Mariana Porta, es socióloga también. Sí, 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 va. Bueno, es que ya yo siempre decía, no, 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 tiene que haber una mujer en esta reconstrucción de nuestra profesión. Ahí está Mariana. Voy a reivindicarla. Mariana Porta desde mi conciencia feminista, hombre. Y qué bueno que los dos nos van a poder ayudar a reentender la formación de los sociólogas y los sociólogos. ¿Para qué? En la realidad panameña, pero se acabó el programa, gente. Podemos seguir hablando, pero se acabó el programa. Tengo que montarlo. Va en diferido porque este programa sale a las 3 de la tarde, pero como estuve ayer enredada, lo digo aquí en público en temas de una urgencia familiar médica, entonces, bueno, está saliendo a las 6 de la tarde hoy. Así que nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, Educar para Transformar. Gracias a los dos, un abrazote. Chao, chao. es otro. Hasta Chao. luego, mucho gusto. Chao, Feliz fin de chao. semana. Chao. Bye.